Hola amigos, no hay duda que cada vez más la energía eléctrica dentro de un barco o inclusive dentro de una autocaravana es muy importante, ya sea a la hora de navegar o a la hora de estar fondeados. Los sistemas de energía solar, sin duda alguna, son estos elementos muy importantes que nos van a permitir generar la energía necesaria. Mucho, pero mucho se ha dicho acerca de estos paneles. Luego de 4 meses de funcionamiento, aquí va mi experiencia. Hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de poder decidir sobre el sistema de energía solar. Y hay muchos elementos a tener en cuenta que están muy relacionados. ¿Panel rígido o panel flexible? ¿Cuánto lugar tengo para poder poner el panel solar y cuál es el tamaño máximo que podría poner? ¿Paneles mono o policristalinos? ¿Cuál es la eficiencia de un panel según sea rígido o sea flexible? ¿Qué pasa con las especificaciones? Algunas son confusas y engañosas. ¿Cómo calcular la potencia necesaria de un sistema de paneles solares para un barco? ¿Cómo elegir un regulador de carga de energía solar? Y por último, quizás sería lo más fácil, la instalación y la configuración del sistema. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si decidimos sobre un panel rígido o un panel flexible. Vamos a hacer una comparación entre estos paneles para que podamos entender bien cuál es la diferencia entre uno y otro. Los paneles solares rígidos o los paneles solares flexibles son dos opciones válidas y que cada uno tiene ventajas y desventajas. Mucho dependerá del lugar que tengamos, mucho dependerá del presupuesto y fundamentalmente de las condiciones específicas de la instalación. Vamos a hablar de la eficiencia de los paneles rígidos versus a los paneles flexibles. Los paneles rígidos tienen una eficiencia un poco mayor que la eficiencia que tienen los paneles flexibles. Por lo tanto, requieren menos espacio, menos superficie para generar la misma cantidad de potencia que lo que requieren los paneles flexibles. Vamos a hablar de la durabilidad, o sea, ¿cuánto pueden durar? Los paneles rígidos se estima una duración de aproximadamente de 25 a 30 años de vida útil y son resistentes al clima, fundamentalmente al clima frío, inclusive también está calculado para poder recibir obviamente lluvia y obviamente una descarga de nieve, según sea el caso. En el caso de los paneles flexibles, en el caso de los paneles flexibles, son mucho más delicados a ese tipo de situaciones debido a que no contienen una película protectora, en este caso un vidrio protector, que lo hace mucho más resistentes. Si hablamos del peso, vamos a decir que los paneles rígidos son básicamente mucho más pesados que los paneles flexibles, debido a que tienen un marco de aluminio que lo rodean y un vidrio que lo recubre. Que ese vidrio, si bien lo hace resistente, lo hace mucho más duradero, también lo hace más pesado. Obviamente los paneles rígidos no se pueden doblar y obviamente, como su nombre lo indica, están sobre una superficie plana, o sea, hay que montarlo sobre
una superficie plana. En cambio, los paneles solares flexibles se pueden poner prácticamente sobre cualquier superficie, copian la superficie y pueden acomodarse sin ningún problema sobre cualquier lugar donde uno lo quiera poner. Obviamente los paneles flexibles son más sencillos de montar y desmontar, porque pueden llegar a ponerse inclusive con unos pequeños precintos o con unas pequeñas sujeciones y rápidamente poder sacarlos y desmontarlos. En cambio, los paneles solares rígidos requieren una estructura de montaje. En el caso de un barco, se va a hablar de seguramente un arco de popa donde poder montarlos, o en el caso de una autocaravana, algún soporte probablemente en el techo. Con relación al costo, los paneles rígidos son un poco más baratos, más económicos que los paneles flexibles, y dado a que tienen mayor rendimiento, tenemos un menor costo de energía generada por superficie. El panel flexible es un panel más caro y que nos brinda un costo mayor de energía generada por superficie. Los paneles rígidos flexibles, como decíamos, pueden llegar a adaptarse casi a cualquier superficie, inclusive pueden llegar a ser portátiles, pero acá aparece un gran inconveniente de uno frente al otro. Uno de los factores importantes que hay que tener en cuenta, y lo vamos a seguir analizando, es el tema de la disipación de la temperatura. Esto quiere decir que los paneles solares flexibles o rígidos se degradan su eficiencia con relación a la elevación de la temperatura. En los días calurosos, la incidencia del sol hacen que realmente estos paneles levanten temperatura y por lo tanto, flexibles o rígidos, disminuyan su eficiencia. ¿Qué ocurre? Los paneles solares rígidos tienen, dado su estructura de un marco de aluminio, permiten disipar la energía que producen por la parte de arriba, o sea, por la parte donde incide el sol, y por la parte de abajo, por lo cual disipan, es decir, se enfrían más rápidamente que un panel flexible que solamente se encuentra apoyado sobre una superficie y que probablemente la superficie también esté caliente, y eso hace que la disipación de calor sea realmente mucho menor en el caso de un panel flexible con relación a un panel rígido. Con respecto a la resistencia mecánica, obviamente los paneles rígidos son mucho más delicados, dado a que poseen un vidrio protector, que es una ventaja, pero también termina siendo un elemento delicado a la hora de manipularlo, ¿no? Por eso deben estar firmemente soportados en una estructura. En cambio, los paneles flexibles no poseen este tipo de problema, dado a que lo podemos apoyar sobre cualquier superficie. Inclusive no es recomendable, pero algunos de ellos pueden llegar a ser pisados. Una pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde vamos a colocar los paneles solares? Los barcos de pequeñas y medianas esloras están más limitados a la colocación de los paneles solares, sean estos flexibles o rígidos. La ventaja de los barcos de mayor eslora es la posibilidad de utilizar las biminis, o las chubasqueras, para poder poner los paneles, por lo cual podría ponerse paneles flexibles ahí sin ningún tipo de problema. En los barcos más pequeños, si utilizamos la opción de ponerlo sobre la bimini o sobre la chubasquera,
nos va a limitar el tamaño máximo de panel que vamos a poder poner ahí. Por consecuencia, el tamaño está relacionado con la potencia que nos puede brindar el panel, por lo tanto nos va a limitar la potencia máxima de paneles que podemos llegar a poner arriba de la chubasquera o arriba de la Bimini. Otra posibilidad es poder colocar los paneles solares en el espacio que queda entre el mástil y la carroza, es decir, debajo de la botavara. Realmente esta no es una opción recomendable, dado que, ya sea en navegación o inclusive estando fondeados, la botavara y el sistema de vela me ofrece sombra sobre el panel solar, reduciendo así notablemente su eficiencia. Por lo tanto, ponerlo en ese lugar no es una opción muy recomendable. Otra opción que tenemos que decidir es si el panel solar lo vamos a dejar todo el tiempo montado en nuestro barco, ya sea en navegación o sea estando fondeado, y si el barco, como yo decía, es un barco de mediana o pequeña eslora, no tenemos más remedio que caer en un panel solar rígido. Por lo tanto, si caemos en un panel solar rígido, vamos a tener que generar una estructura que nos permita montarlo, es decir, una estructura en el arco de popa de nuestro barco. Tengan presente que el lugar que elijan donde colocar los paneles tiene que ser un lugar donde esté siempre iluminado por el sol y que no esté afectado por ninguna sombra que genere alguna parte o una estructura del barco, porque como dijimos, eso reduciría notablemente la capacidad de generación o a veces inclusive podría anularla. Una de las cuestiones que nos tenemos que plantear es que si vamos a trabajar con paneles monocristalinos o policristalinos. Obviamente la función de un panel solar es la de convertir energía lumínica en energía eléctrica y ambos, mono y poli, cumplen con esa función. Pero hay algunas diferencias importantes en su fabricación, en su costo, inclusive en su estética, que los hacen realmente diferentes. Los paneles solares monocristalinos pueden distinguirse fácilmente debido a su color negro característico y donde las celdas de energía, las celdas solares, tienen las puntas redondeadas con unos cortes bastante característicos. Poseen también mayor eficiencia, lo que permite una mayor generación de energía por metro cuadrado. Poseen también un mejor rendimiento en baja luminosidad, fundamentalmente en horas de la mañana y en horas de la tarde, donde la incidencia del sol no es tan directa, y fundamentalmente también en condiciones de alta temperatura, que habíamos planteado que la performance de un panel solar disminuye sensiblemente en función de la temperatura. Poseen una vida útil aproximadamente de 25 a 30 años, cosa que lo hace realmente bastante razonable para poder tomar una elección. ¿Cuáles son las desventajas que tienen estos paneles? Si bien el costo inicial es sensiblemente un poco más alto, la diferencia ya se ha reducido. Pueden ser más susceptibles a la pérdida de rendimiento por sombreado. Los paneles solares policristalinos, que es una generación un poco más antigua, tienen la ventaja de ser más baratos porque utilizan en su fabricación un silicio de menor calidad. Por lo tanto, son más baratos de fabricar y por ende son más baratos de vender. Es decir, que su costo inicial para la adquisición es menor. La desventaja claramente es que tienen menor eficiencia, lo que implica que necesitan mayor espacio
de mayor superficie para generar la misma potencia eléctrica que la que generan los paneles monocristalinos. Tienen menor rendimiento a las bajas condiciones de luz y, contrariamente a los paneles monocristalinos, su rendimiento disminuye con el aumento de la temperatura. Como conclusión, podemos decir que en este momento la tendencia del mercado es fabricar y vender paneles policristalinos, y la elección de uno y otro dependerá fundamentalmente del presupuesto inicial que tengamos para poner paneles. Si bien los monocristalinos, como dijimos, son un poco más caros, el rendimiento y el coste por energía producida se elimina rápidamente en ese costo inicial, sacándole mucho más provecho. Por otro lado, si nuestro espacio para colocar paneles es menor, no hay duda que la opción de monocristalino es la opción que tendríamos que elegir. Vamos ahora a comparar la eficiencia de los paneles solares rígidos en función de los paneles solares flexibles. Es importante entender que en general los paneles rígidos son significativamente más eficientes que los paneles flexibles. Podemos hacer un cuadro comparativo para poder analizar la eficiencia de uno y de otro. La eficiencia típica de un panel solar rígido está entre el 17 y el 22%, promedio 20-22%, con picos de hasta 23%. El panel rígido puede estar perfectamente entre los 300 y los 670 watts, mientras que un panel flexible normalmente está entre los 50 y los 200 watts y raramente pasa de los 300 watts. Una de las cuestiones importantes que podemos distinguir es que los paneles rígidos tienen la capacidad de disipar su temperatura, su calor, tanto por la superficie de arriba del panel como por la parte de abajo del panel. En cambio, los paneles solares flexibles solamente pueden disipar por la parte de arriba, porque la parte de abajo está apoyada sobre alguna superficie y además está inclusive pudiendo recibir calor por esa misma superficie, con lo cual los hace trabajar a más alta temperatura y pierden eficiencia. Obviamente, cuando hablamos de peso, todas las ventajas se las lleva el panel solar flexible, sin duda. El panel rígido, dado que tiene una estructura de aluminio, requieren un soporte, un montaje para que eso quede rígido. Y eso lo hace un poco más incómodo a la hora de poder planear el lugar donde lo vamos a poner. Obviamente los paneles flexibles son mucho más livianos, como habíamos dicho, y que pueden apoyarse prácticamente en cualquier superficie y pueden montarse y desmontarse más fácilmente, más rápidamente, cosa que los rígidos no sería esa la situación. En cuanto a su vida útil, habíamos hablado que teníamos en los paneles rígidos aproximadamente entre 25 y 30 años y en los paneles flexibles aproximadamente estamos hablando de unos entre 5 y 15 años. Hablemos ahora de las especificaciones técnicas de un panel solar. Las especificaciones técnicas son un conjunto de datos, de parámetros, que nos indican cuál es las características técnicas que tiene dicho panel, cuáles son los límites en los cuales lo podemos usar, y nos van a ser muy útiles para el momento de tomar la decisión de elegir el módulo fotovoltaico.
A veces pueden resultar confusas estas especificaciones, inclusive engañosas, es decir, de la forma en que lo presentan puede llegar a engañarnos y nos pueden llevar a tomar decisiones incorrectas a la hora de comprar nuestros paneles solares. Vamos a ver los parámetros eléctricos que son fundamentales, pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Estos parámetros eléctricos están analizados bajo prueba de laboratorio, es decir, están especificados en condiciones ideales de funcionamiento, que no son, obviamente, las condiciones que vamos a tener reales en nuestras instalaciones. Los valores más importantes que podemos plantear para un panel es la potencia máxima, o también conocido como Pmax, y que se escribe o se denota como WP o watt pico. ¿A qué se refiere esta especificación? Se refiere a la potencia eléctrica máxima que un panel puede producir bajo condiciones de laboratorio. Atención, un panel puede producir bajo las condiciones de laboratorio. Por supuesto, las condiciones reales van a ser siempre menores a esa. Otra característica técnica que vamos a tener que analizar es el voltaje o tensión en el punto de máxima potencia, que se denota como BMP o BMPP. El voltaje, que es el voltaje en el cual se produce la máxima potencia, es decir, cuál es la tensión al cual trabaja el panel cuando produce su máxima potencia. Otro de los parámetros es la corriente en el punto de máxima potencia, o IMPP o IMP. Esta corriente eléctrica, que es la corriente que produce el panel, en su punto de máxima potencia. Entonces tenemos tensión de máxima potencia y corriente de máxima potencia. También tenemos la tensión a circuito abierto, que se denota como VOC, B corta OC, que es la tensión máxima que puede producir un panel cuando no hay ninguna carga conectada. Es decir, que la corriente del circuito es cero. Este parámetro es crítico para dimensionar la tensión que va a tener que soportar nuestro controlador de carga, y que también tendrá que ver si lo ponemos en paralelo o los ponemos en serie. Recordemos que si ponemos paneles en paralelo, las tensiones se igualan, y si los ponemos en serie, las tensiones se van a sumar. Por lo tanto, este valor es un valor importante a la hora de elegir el controlador de carga y el inversor. Otro factor es la corriente de cortocircuito, que es la corriente máxima que un panel puede producir cuando sus terminales están cortocircuitadas, es decir, tensión cero y corriente máxima. Y esto es muy importante para conocer este dato, para la elección de los cables, o sea, la sección del cable, el grosor de cable y los fusibles que vamos a utilizar. También podemos considerar factores más detallados como la eficiencia del módulo, que es el porcentaje de energía solar incidente que el panel puede convertir en la electricidad. También podemos tener parámetros térmicos como los que describen el rendimiento del panel cuando se ve afectado por la temperatura. Es decir, recordemos que todos los otros factores han sido analizados en cuestión de laboratorio, pero que distan de ser la realidad de lo que vamos a usar. Y la temperatura, como dijimos, afecta el rendimiento de los paneles, y estos son los coeficientes que van a permitir modificar o cambiar la eficiencia de un panel
en función de que estos eleven su temperatura. Otro de los factores que vamos a analizar es el coeficiente de temperatura máximo, que indica la pérdida de potencia por cada grado de temperatura que se eleva la celda, encima de los 25 grados, que es la temperatura al cual está considerado los análisis de laboratorio de un panel. Cuanto más cercano sea a cero este factor, más cercano estamos a los análisis de laboratorio. Existen otros factores que no los quiero confundir, no los quiero marear. Les voy a dejar en la descripción un listado de factores que puedan tener o analizar para que lo puedan ver con detalle. También tenemos parámetros mecánicos como que describen las características físicas de un panel, como por ejemplo largo, ancho, grosor del panel, el peso del panel, que es un factor importante en los paneles rígidos, el material del marco, que normalmente está construido en una aleación de aluminio anodizado, que lo hace relativamente liviano y con mayor rigidez. También el vidrio, que comúnmente es un vidrio templado que protege el caso de los paneles solares de alta transparencia. El tipo de celda, si es monocristalino o policristalino, y algunos otros factores que, por ejemplo, el número de celda, que me va a dar de alguna manera la cantidad o el valor de potencia que va a poder generar ese panel. Los diodos de bypass es un elemento importante, que son elementos electrónicos que permiten que la corriente fluya por los paneles, aunque algún panel esté siendo, o alguna parte del panel esté siendo afectado por una sombra. Por lo tanto, de esta manera no reducen la función completa del panel, sino simplemente reducen su corriente que puede producir. Necesitamos saber cuál es la potencia que necesitamos tener para alimentar la energía eléctrica de nuestro barco o de nuestra autocaravana. Vamos a distinguir dos cuestiones, dos etapas. Una es la generación de la energía y el otro es el almacenaje de energía. En cuanto a la generación, tiene que ver los paneles solares y el regulador de carga que tengamos. Y en cuanto al almacenaje, el tipo y cantidad de baterías que nosotros tengamos en nuestro sistema. Para el primer caso, para analizar el tema de la generación, tendríamos que definir la potencia del panel solar y del regulador. Una buena forma de partida es la de conocer los consumos que tenemos en nuestro barco. Podemos hacer un listado, o tendríamos que hacer un listado, de todos los elementos que consumen energía eléctrica y en qué momento del día lo hacen. Vamos a tratar de establecer algún parámetro como para que ustedes tengan alguna idea. Uno de los elementos que probablemente consuma más energía es lo que conocemos como heladera o como frigorífico, y que podemos decir que consume aproximadamente unos 3,5 amperes, algunos más, otros menos, pero lo importante es que una vez que está en régimen, lo hace durante cada 15 minutos, es decir, 15 minutos está encendido, activo, y 15 minutos está apagado. Podríamos decir aproximadamente que consume la mitad de 3,5 amperes durante una hora, es decir, podríamos suponer que estamos hablando de unos 21 watts por hora, es decir, aproximadamente 1,75 amperes. Podemos suponer que la electrónica que tengamos puede consumir medio amper por hora, es decir, unos 6 watts de consumo por hora en navegación. También tenemos
En navegación tenemos que considerar el piloto automático, que podemos considerar que si no hay demasiado control del piloto que tenga que hacer demasiado esfuerzo, podríamos suponer que puede consumir 1 ampere por hora, es decir, estamos hablando de unos 12 watts por hora de piloto automático. Si tenemos un transponder ICE, aproximadamente 0,35 ampere, es decir, 4,2 watts por hora. Si tenemos la radio de VHF encendida, como es lo que corresponde hacer, podríamos plantearlo en recepción, un 0,5 ampere en recepción y unos 6 watts por hora. En cuanto a la iluminación, si tuviéramos iluminación exterior, podríamos plantearlo con 0,5 ampere por hora, es decir, unos 6 watts durante la hora. Y si hablamos de la iluminación interior, vamos a tener que hablar de aproximadamente 0,8 ampere por hora. Quiere decir que, y lo vamos a hacer más o menos durante 4 horas diarias. Es decir, que podemos estar consumiendo unos 9 a 10 watts en esas horas. Estos valores son valores promedio y de referencia y habrá que analizarlos específicamente para cada barco. Es decir, y además otra cosa a tener en cuenta, que no todos se utilizan al mismo tiempo. Es decir, mientras navegamos, no utilizamos la luz interior seguramente, y si estamos fondeados no utilizamos el piloto automático. Por lo tanto, son factores que hay que tener en cuenta de que no todos conviven simultáneamente, tanto en fondeo como en navegación. Inclusive podríamos pensar, lógicamente, que la iluminación interior solamente se produce durante 4 o 5 horas al día. Sin embargo, podemos hablar de una estimación promedio a modo de referencia y podríamos decir como referencia que una embarcación en navegación diurna consume aproximadamente unos 50 watts por hora y una embarcación en navegación nocturna aproximadamente unos 60 watts por hora. Una embarcación fondeada aproximadamente unos 21 watts por hora. Y una embarcación fondeada en modo nocturno, en horario nocturno, tenemos unos 35 watts por hora. Es decir, tenemos que tener en cuenta estos factores a la hora de analizar qué sistema es el que necesitamos. Los datos que observamos, podemos decir que un panel de 100 watts podría servirnos prácticamente para todos los casos. Pero, ¿cuánto genera realmente un panel de 100 watts? Un panel solar de 100 watts pico significa que tiene una potencia nominal máxima de 100 vatios, pero que, bajo condiciones de laboratorio, es decir, bajo condiciones de temperatura y iluminación estándar. ¿Pero qué significa eso? Significa que la potencia máxima en condiciones ideales nos daría 100 watts pico. ¿Qué decir? Indica la cantidad de energía eléctrica que el panel puede producir en su punto de máxima eficiencia, bajo condiciones ideales. Su unidad de medida es el vatio pico, es decir, que es la potencia máxima. No es una producción constante, no es que me está generando 100 watts en forma permanente. Es fundamental entender que un panel de 100 watts pico no producirá los 100 watts constantemente a lo largo del día o inclusive a lo largo del año. La producción real de energía variará en función de, primero, la intensidad de la luz solar. Se reduce los días nublados o al amanecer o al atardecer o evidentemente si hay algún efecto de sombra. La temperatura, cuando los paneles superen los 25 grados, que es
los puntos de medición de laboratorio, la eficiencia va a disminuir. Por lo tanto, su potencia va a ser menor que los 100 vatios pico que me está ofreciendo ese panel en la especificación. Otro factor es el ángulo de incidencia o el ángulo de inclinación de la luz solar. Por eso es muy importante ver la posibilidad de poder reorientar los paneles para poder aprovechar siempre al máximo la perpendicularidad de los rayos sobre el panel. También otros factores que afectan es la suciedad. Esto es notable cómo cambia la eficiencia de un panel al poder limpiarlo, simplemente pasándole un trapo y manteniéndolo limpio de polvo a los paneles. Realmente yo he notado que me aumenta hasta a veces un 10% con relación a no estar limpio. El tipo de panel, obviamente, si es monocristalino o policristalino, puede dar la máxima, la potencia en un espacio más reducido y son más eficientes, como lo habíamos dicho, a la hora de la baja luminosidad. Para calcular la energía producida de un panel de 100 watts, podemos hablar de cuánto puede producir ese panel a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tenemos que hablar de, en realidad, watt-hora o kilovatios hora. Si un panel de 100 watts pudiera operar en su máxima potencia durante 5 horas diarias, estaríamos hablando de un panel de 500 watts. Atención con esta especificación, porque algunos vendedores pueden vender un panel de 100 watts diciendo que es de 500 watts, porque se está refiriendo a la capacidad de producir ese panel de 100 watts durante 5 horas de funcionamiento en caso de condiciones ideales. Y podríamos confundir esa potencia de fabricación, de producción de energía durante 5 horas como un panel de 500 watts pico, cosa que son cosas totalmente diferentes. Como hay muchas cosas para analizar y para ver, y este video se está haciendo un poco largo, he decidido partirlo en dos, la parte 1 y la parte 2. Si te llegaste hasta acá, espero verte en la parte 2. Nos vemos.